Eurocuriosos, ya tenemos los resultados del OGAE Second Chance. Resumen muy rápido si no sabes qué es el OGAE Second Chance. El OGAE es el club de Eurocuriosos, el club de fans de Eurovisión, uno de los clubes más importantes que tiene sede en cada uno de los países participantes. También existe el OGAE Rest of the World, para todo el resto de países del mundo que quieren involucrarse con Eurovisión, pues ahí juntan a todos los países, a todos los que no tienen un OGAE de un país, pues los juntan en OGAE Rest of the World. Y los clubes de fans pues hacen durante el año una serie de concursos. Uno de los concursos más famosos que se hace es el Second Chance. De todos aquellos países que han celebrado preselección nacional en la temporada pasada, de donde eligieron a su representante para Eurovisión, pues de todos los que no ganaron las preselecciones, cada país, cada OGAE, elige su segunda mejor opción. ¿Con qué otra que no fue a Eurovisión creen que habría sido la segunda mejor opción? Cada OGAE escoge a su artista, los juntan y los OGAE ya todos votan al estilo Eurovisión, pues tienen que votar al resto de candidaturas menos a su propio país y se declara un ganador. Nada, una forma un poco de alargar la temporada y de recordar buenas canciones que han pasado por las preselecciones. A mí eso es una de las cosas que más me gusta de seguir la temporada, es la cantidad de buenas canciones que se descubren en preselecciones que no llegan a Eurovisión. Y bueno, jugamos un ratito más. Uno de los vídeos que publiqué hace poco fue pues repasando justamente. Vamos a cambiar aquí el corazoncito, que ahora estamos hablando de la Second Chance. Esto es. Pues uno de los vídeos que publiqué hace poco fue el vídeo de la elección de los distintos OGAE, de qué canciones habían elegido ellos, pero también de qué canciones habíamos elegido nosotros en el canal, porque en el canal celebramos el Toxic Vision Second Chance. Hacemos lo mismo, cogemos a cada país y de cada país elegimos a su segundo mejor representante. Entonces, las canciones que habéis elegido vosotros durante las encuestas que hemos ido haciendo en el canal, pues no son las mismas que las del OGAE, ni tampoco son las mismas que las canciones que yo habría elegido o que yo creo que habrían sido las segundas mejores opciones. Entonces, vamos a comentar primero esa triple elección. ¿Cuál fue la elección del OGAE? ¿Cuál fue vuestra elección? ¿Cuál habría sido mi elección? Y al final comentamos tanto los resultados del Toxic Vision Second Chance, porque también celebramos una gala especial y declaramos un ganador, y lo comparamos con los datos, que es lo que al final es el objetivo del vídeo, compartiros los resultados del Second Chance y los comparamos y vemos a ver qué nos parece. ¿Vale? Venga, vamos a ir y comentamos el vídeo. El primer bloque es el del OGAE, el segundo bloque es el que habéis elegido vosotros en la comunidad y el tercer bloque es el que yo habría elegido. Albania. OGAE eligió a Albana Yata. Vosotros en la comunidad elegisteis a Albana Yata. Y yo creo que la mejor opción también era Albana Yata. He de decir que el Festival Ikengues de este año ha estado súper interesante. Tenemos a la nueva directora musical, que la verdad es que creo que está haciendo un muy buen trabajo. Había canciones muy interesantes. Pues por ejemplo, están diciendo en el chat la de Amane y tal. O sea, que había canciones interesantes. Pero es que de cara a Eurovisión yo creo que esta era un arma también. Ojo, que tenía competencia ahí. Bueno, también estaba que si iba Evangelía de Grecia y le podía hacer sombra, pero al final ni la una ni la otra. pero bueno, yo creo que de las que había, su segunda mejor opción para llevar a Eurovisión era Albana Yata. Alemania. OGAE ha escogido al que era favorito en apuestas. Antes de que se celebrase la final del Chefsache, Moskena con la balada estaba entre los favoritos y un poco pues han mantenido esa apuesta.
Aquí en el canal teníais obsesión por esta canción de los... Yo los llamo los Funchin Frunchin porque yo jamás voy a ser capaz de decir ese nombre. Los Furwers Vans. Los Furwers Vans. Yo creo que vuestra opción habría quedado mejor que Moskena. O sea, Mos es que era una balada muy bonita, pero que pasaba un pelín, yo creo que habría pasado desapercibida en la final. Pero a mí, esta canción de The Great Leslie es que tiene algo que a mí me enganchaba. Y yo creo que tiene un puntito canalla, la puesta en escena me gustaba con los colorinchis, tal. Yo creo que de todas las opciones que tenían en el Chef Sache, creo que habría sido la mejor opción, más divertida y que podría haber llamado un poquito la atención. Tampoco te creas que habrían hecho mucho mejor que Voler, ¿eh? Armenia. Tanto vosotros como Ogae, por cierto, Manu, no sé por qué no ha sonado los sonidos de la suscripción. Manu, muchísimas gracias por las 44 meses ya. 3 años y 8 meses. Es que es demasiado tiempo. Un asbesto enorme. Bueno, Ay Papere Bye de Simón, buena elección. De lo que había, yo sí que creo que habría llamado la atención y habría funcionado. Podría haber funcionado. Pero a mí esta canción es que me tiene pillado. O sea, la canción de Wild a mí me tiene pillado, me hace gracia y no sé si habría funcionado tan bien como la de Simon, pero me gusta más. Ella me fascina el rollo que tiene y tal, me parece muy divertida. Bélgica. Désolé de Mentissa. Para mí una de las mejores canciones de la temporada. Me parece que es un tema pop funky chulísimo. Es verdad que la puesta en escena flojeó un poquito. El concepto yo creo que lo podían haber hecho muchísimo mejor. La interpretación tampoco fue redonda. Había otra opción, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero realmente creo que esta sí que es que era la segunda mejor opción. Croacia. Lelek. Con The Soul of My Soul. Muy épico. A mí lo de los hombres estos quemados ahí abajo en las trincheras a mí siempre me ha sacado de la canción. O sea, es que me parece terrible. En la comunidad habéis elegido a Magazine con A. Ella es un caballo tremendo, o sea, va trotando por la pradera y se lo lleva todo por delante. Es impresionante cómo canta la chica. Y yo también creo que habría sido la mejor opción. Ojalá se presente porque de verdad que ella es que interpretando es brutal. Eso sí, los niños del fondo que me los quiten. Dan una grima con esos dedos. ¡Oh, qué horror! Dinamarca. Adele the Second con The Unluckiest Boy Alive. Yo he de decir que es una de mis canciones favoritísimas de la temporada. Soy adicto a este tema. El concepto de la puesta en escena también me gusta. Creo que se le podía haber dado una vueltita más y ahí que hubiese sido más redondo, pero de las mejores canciones para mí de la temporada. Por cierto, estoy cerrando, ya veremos cuándo, cerrando el top 100 de la temporada 2025. En cuanto lo tenga, pues lo compartiré con vosotros. Eslovenia.
Oga eligió a Julie Jones con New Religion. Vosotros elegisteis en los duelos en el Battle Royale a Ano con Chao. Fue de las eliminadas así así de primeras, o sea, no tuvo ninguna repercusión, pero la canción a vosotros os llamó la atención. Pero yo creo que la segunda mejor opción real de Eslovenia era Julie Jones. España. Oga España eligió a J. Cabello con VIP. Vosotros también elegisteis a J. Cabello. Y yo también. Y yo también creo que J. Cabello era mi favorito en la final del Benidorm Fest. Creía que era la segunda mejor opción. En realidad, para mí es que era la primera mejor opción. Entonces no iba a cambiar mucho de opción. Estonia. Gran sorpresa de que eligieran a Marlene con Kulm. Vosotros, en cambio, os decidisteis por Frozen, un tema como más sueco, pero es que a mí el rollo, el rollo de música electrónica de Kulm es otro de mis temas favoritos del año, me encanta. Finlandia, Made of Goldilocks. Escenografía de Sergio Jaén y bueno, si no es de las mejores escenografías, si no es la mejor escenografía de preselecciones del año, de las mejores. Y una de las mejores canciones del año de preselecciones, pero bueno, pero indudablemente, una pasada. Grecia. Yo he de decir que cuando vi la elección de Grecia de que elegían a Barbs con Sirens, o sea, fue un poco como, o sea, what the fuck, ¿qué narices ha pasado ahí dentro de la abogada de Grecia? Porque es que de verdad que yo creo que es que el tema de Evangelia era clarísimo. Quedó a 2 puntos de ser elegida. Y bueno, tanto vosotros aquí en la comunidad como yo creemos que era la segunda mejor opción de Grecia. Sorpresa por parte de Grecia que no la eligiera. Hay casos como, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Pues como en el de Albania, ¿no? Que lo tenemos todos claro, es esta canción, ¿no? Hay otros como el de Irlanda, porque claro, el nivel es tan bueno como el de Finlandia, ¿no? Goldilocks, es que está clarísimo que tenía que ser ella. Luego hay casos como el de Irlanda que yo creo que es un poco reflejo de es que de lo que queda no sé qué elegir. Ogae eligió a Neil con Growth. Vosotros elegiste a Aji con Running to the Night. Y yo a Reilta con Fire. Tienen que subir muchísimo el nivel de Irlanda, pero muchísimo. No sé cómo van a escoger a gente y buscarla, pero el nivel de las canciones tiene que subir muchísimo. Islandia. Se decidieron por Stevie Jack y Set Me Free, rollo rock. Islandia cometió un error 2 veces. Una fue no elegir a Virgo para la final. Y su segundo error es no elegirla para el Second Chance. Y cuando veáis los resultados vais a ver que tengo razón.
Era un cliché eurovisivo, era una opción súper evidente. No te digo que la eligieran para llevar a Eurovisión, porque es verdad que era muy cliché y su opción de este año era muy divertida y seguramente era mejor opción. Pero que no estuviera en la final y que no esté en este Second Chance, a mí sí que me parece un error. Non so più quante notti ho aspettato. Y lo mismo que te digo una cosa, te digo la otra. Luego hay opciones como la de Italia, en la que hay tantas buenas opciones que es hasta difícil ponerse de acuerdo en cuál es la mejor. Ogai Italia ha escogido una de las mejores interpretaciones de la temporada. Es una cosa que cuando lo ves se te ponen los pelos como escarpias. Esta interpretación de La cura por me de Georgia es una cosa brutal. E se potessi dirti che Y vosotros me sorprendisteis mucho, mucho, mucho escogiendo a Joan Tiele. No sé si os dejasteis engañar por mí, porque fue una de las canciones que más me llamó la atención. No quedó nada bien al final en la clasífica de Italia, pero este Eco es una de las canciones más originales, buenísimas. Me parece buenísima esta canción Eco. Yo he hecho trampa y os explico por qué he hecho trampa. Porque en principio no se puede escoger, lógicamente no puedes escoger a los artistas que han ido a Eurovisión, pero las reglas dicen que no puedes escoger al ganador de la preselección ni al que ha ido a Eurovisión, porque hay veces como en Ucrania, ¿no? Que el ganador lo descalifican, o como este que es el que yo he hecho trampa. quella paura non Ora se vuoi la fine, ma come te lo devo dire? Porque yo escogí al ganador de San Remo. Se supone que no se puede para la Second Chance. Pero yo quería que apareciera en el vídeo, ¿no? Oli con Volar da Nostalgia me parece un tema Raken. Sta vita non è vita senza te. Lo bueno que es San Remo, que es que tienes 3 canciones que podrían haber ido a las 3 a Eurovisión y habrían quedado bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que... Letonia. Oga eligió a Emilia con Heartbeat. Vosotros escogisteis a Citizen con Rantae. Y yo a The Look Beat con Ligo. Que si no llega a ser por las trampas que hizo el jurado, habría sido la opción que habrían llevado a Eurovisión. Quiero decir, que es bastante evidente. Oye, chico, pero al final les ha ido muy bien, así que nada. Lituania. Yo, mira, esta opción de Ogae, porque además quedó segundo en la preselección este señor, Lion Checa con Drove. No sé, o sea, hay cosas de algunos países se centran con una cosa que es como... Yo no lo entiendo. Vosotros escogisteis una cosa más bailable que yo también apoyo, que es este Armiletum de Liepa. Chico, más bailable, más bonito, más mona ella, más bailarines, no la cosa esa de ese señor gritando. Pero bueno. Luxemburgo. Lusac con Je Danse. Yo creo, todos creemos que era la mejor opción de lo que quedaba para Luxemburgo para la Second Chance. El favorito, gracias a Dios, OAE Luxemburgo no eligió al favorito del televoto, que lo hicieron terriblemente fatal. Y que no me explico cómo ganaron el televoto. Yo estaba un poco asustado de que lo eligieran. Oye, pues mira, no hicieron bien. Malta. Aquí, si no recuerdo mal, también tenemos consenso. Cristi Spiteri con Heaven Sent ha sido otra de las favoritas de la temporada para los Eurocuriosos. Moldavia no tiene OGAE, entonces como no tiene Club AE, pues ellos no eligen, están integrados dentro de Rest of the World.
Ni siquiera creo que han incluido las candidaturas de Moldavia entre las seleccionables, porque realmente la preselección se canceló. Entonces, como no hubo ganador, no hay tampoco second chance. Pero nosotros aquí hemos jugado a todo. Vosotros elegisteis a Royal Sesti. Y yo a Baco y Carnival Brain con Semafores. Un poco lo mismo pasa con Ogae Montenegro. No tienen Ogae o no han participado este año y no han elegido canción. Nosotros, tanto la comunidad como yo, hemos escogido esta canción de Tamara Sikovic, Pou Van Let. A mí me encanta ese rollito ochentero, a mí me perra. Noruega. Ogae, Noruega, escoge a Natalin con The Game. Natalin, que es un poco la heredera de Queen of Kings, sigue el mismo rollo. Vosotros, en cambio, os habéis ido por un rollo como más K-pop de las LLL con Parasite. A mí la canción me gusta mucho de Parasite, me parece muy chula, pero es que la puesta en escena me pareció un poco sosa. Y aunque ya sabéis que a mí, por ejemplo, Queen of Kings no era una canción, ni esta de Natalin que me acababa de fascinar, sí que creo que era la mejor opción de Noruega. Polonia. Suada y Nichos. Lusterka. Es que era un temazo. Era un temazo y la puesta en escena a mí me gustó un montón. Pero, hombre, tenían competencia muy dura, pero como segunda opción yo creo que está clarísimo que era la mejor segunda opción esta. Es que es un temazo. Bueno, el drama de Portugal. El drama de Portugal. Claro, Portugal. Los jurados de Portugal en su final nacional tiran los dados y empiezan a dar puntos como si fuera la ruleta rusa. Entonces, claro, en Portugal teníamos como entre 4 y 6 temas maravillosos para elegir para la second chance. Y un poco ahí está el reflejo de las elecciones. Ogae Portugal escoge a Fernando Daniel con Medo. Esto está mal. Lo he puesto mal. Escogieron a Josh con Tristeza. Pues yo no sé de dónde he cogido la información. Han escogido a Josh con Tristeza. Se lo he visto en los resultados. Luego lo vais a ver. Vosotros también escogisteis a Josh con Tristeza, aunque estuvo súper. Las Battle Royale que hicimos estuvo súper ajustado y con muchísima competitividad. Yo he pensado mucho a quién habría elegido, aunque sabéis que me pirra Josh y Tristeza como concepto, creo que habría sido una pasada en Eurovisión. O sea, mi favorito es Josh con Tristeza, pero si yo tuviese que elegir una de cara a Eurovisión, creo que habría impactado más Medo. Muy bien, San Marino también tampoco tiene... Ahora me dicen que ya sé lo que ha pasado. Me dice Jaime Matrix. Paco, Fernando Daniel ganó el second chance. Pues ya sé lo que ha pasado. He cambiado lo que había elegido Gae con el vuestro. Los he puesto mal. Pues ya está. Vosotros escogisteis a Fernando Daniel y Ogae escogió a Josh. Vale. Pues eso tiene la explicación. San Marino no tiene Ogae, pero Tiki ha sido la elegida por Rest of the World para ser su representante de Besa.
Vosotros habéis ido también por un voto más canallita, más divertido, más de chupifresi, con este Lorela de Lassie, que la verdad es que es muy divertido. Pero yo, si hubiese que llevar alguna Eurovisión, hubiese llevado a Besa con Tiki. Serbia, Ogae Serbia se picaron un montón con la no elección de Haren Girls. Ya sabéis que también tuvieron movida con los jurados y con el televoto. Vamos, ellos creen que no eligieron a Haren Girls porque los jurados no quisieron que fueran. Así que bueno, era un poco de esperar que las eligieran de Second Chance. En cambio, vuestra elección, Bojana y David, las sospechas que hay es que compraron televoto porque se llevaron como el 40% de los votos, pero se llevaron un rosco del jurado para compensar, porque parece que tampoco querían que ganaran ellos. Chico, pero es que era la mejor canción. ¿Que hicieron trampas? Bueno, un poco, pero era la mejor canción. Era muy chula, era muy divertida. Suecia. Qué complicado Suecia también, ¿eh? Mira que me da mucha rabia, porque es verdad que entre las 30 canciones, al final es que tienen mucha morralla y cosa como muy repetida y tal, pero al final se les queda una final curiosa. Ogae Suecia, Clara Hammerström, On and On and On, ha sido una de las favoritas de la temporada. Claro, estaba Revolution de... Uy, se me ha olvidado el nombre. Pero bueno, que con todo el rollo que tuvo con el divorcio y las acusaciones, es que recibió Mans, gracias. Con Måns Zelmerlöw, con Revolution, que era el favorito del Melody Festivalen. Yo creo que la ha perjudicado clarísimamente como para que no le eligieran. Vamos, ha sido acusado de muchísimas cosas. De todo, o sea, de todo lo que se te puedas creer en un divorcio que te pueden acusar, pues al pobre no lo han acusado. Entonces yo creo que la ha perjudicado y por eso no ha sido seleccionada. Vosotros también habéis hecho voto canalla y en cambio os habéis elegido a la canción más divertida, una de las canciones más divertidas que hemos tenido esta temporada, que son las Dolly Style con este Jija. Y que yo también me he rendido. O sea, esto de placer culpable, ni culpable ni culpable. Es un temazo, es divertidísimo, no te cansas de escucharlo, es divertidísimo. Y Ucrania. Molody con My Sea. No, tenía un par de temas más salvables, pero yo creo que a nivel de canción escuchable y que se pudiera llevar a Eurovisión, yo creo que era la mejor. Entonces, ahí hemos tenido también consenso, tanto el Club OAE como vosotros como nosotros. Vamos a ver entonces ahora los resultados. Primero os voy a compartir, os voy a mostrar, porque como ya os he dicho, nosotros celebramos el Ogae Second Chance. Nosotros hemos celebrado el Toxic Vision Second Chance aquí en el canal. Cogimos a nuestros representantes, a los que hemos enseñado en la segunda columna, y hicimos una gala final y los hicimos competir. Entonces, claro, los participantes no son los mismos que los del Ogae, pero estuvo súper reñido y en nuestro
Toxic Vision Second Chance, al final ganó Fernando Daniel con Medo por muy poquito, muy poquito. En la última votación hubo sorpaso y ganó a Finlandia con Goldilocks y Madoff, que se quedó en segunda posición. Nosotros habíamos elegido a Virgo por Islandia, quedó en tercera con 199. España también con J. Cabello quedó cuarta y Albania con el Banayeta quinta. Adel de Second quedó sexto. Malta con Cristian Spiteri séptima. Grecia con Evangelia, nosotros sí que escogimos a Evangelia y Vale quedó octava. Suecia con Yeja de las Dolly Style novena y Magazine con AAA quedó décima. Ahí tenéis todo el resto de artistas. Ya os digo, no son las mismas que el oficial de Logae Second Chance. Nosotros hicimos ganador a Fernando Daniel con Medo. Pero estos son los resultados finales del Ogae Second Chance. Ha ganado Suecia, Clara Hammarström con 348 puntos. Suecia vuelve a ganar, lógicamente es uno de los que más veces ha ganado el Ogae Second Chance. España también tenemos bastantes victorias en el Second Chance, lo cual no es muy bueno. Es decir, que eso lo único que quiere decir es que no solemos elegir bien. Pero ha ganado Suecia. Bueno, Italia queda segunda con Georgia y la cura Permé, claramente era otro de los favoritos, con 258 puntos. La verdad es que son muchos puntos de diferencia del primero al segundo. Son casi 100 puntos de diferencia, o sea que ha sido una victoria bastante aplastante de Suecia. Y tercera queda Finlandia con Goldilocks y Madoff con 239 puntos. Yo he de decir que es que estaba convencidísimo, pero de una manera muy convencido de que se lo llevaba Finlandia este año. El nivel de Lulu y de poco conocimiento que tengo. Yo más de poca compatibilidad en general con los clubs Ogae. ¿Qué quieres que te diga? Que Clara Hammarström era desde luego una de las favoritas, desde luego, pero que para mí Goldilocks, y ahí ya te lo digo yo, que era la que yo creo que tenía que haber ganado este año el Second Chance a nivel de puesta en escena, de canción y de todo. Finlandia para mí era clarísimamente la ganadora. Pero, chico, ahí están los gustos de todo el mundo. Albania con el Banayata queda cuarta. Malta con Cristian Spiteri queda empatada en cuarto puesto. España hemos quedado en sexto puesto al final con J. Cabello y con VIP. Oye, bastante bien, ni tan mal. Por debajo de nombres muy potentes. O sea, es que los nombres como Clara Hammarström, Georgia, Goldilocks, el Banayata y Cristian Spiteri, es que estaba clarísimo que iban a estar ahí encima. O sea, llegar a ese sexto puesto es muy buena posición. Así que enhorabuena, J. Cabello. Noruega con Natalini The Game. Aquí la demostración de que la fórmula Queen of Kings funciona. Y sigue funcionando. Y habría sido buena opción de Noruega. Bélgica con Mentisa y Dosolé, fíjate, octavo puesto. Yo creía que iba a quedar incluso un poquito mejor, porque es que de verdad que creo que es uno de los temazos de la temporada. Polonia, bien, el noveno puesto. Es un tema muy bueno, pero es verdad que quizás no es gusto de todo el mundo por ese rollo más electrónico alternativo. Y mira, Portugal con Josi con Tristeza, que también creía que iba a llamar más la atención por el número, porque además era uno de los favoritos entre los fans, entre los eurofans. Al final se tiene que conformar con un décimo puesto. ¿Le habría ido mejor con Medo? Nunca lo sabremos. Croacia con Lelek de Soul of My Soul 11, Ucrania 12 con Molody My Sea y Dinamarca con Adel de Second in the Like is Boy Alive queda en un puesto 13, lo cual también me parece un delito. Yo lo siento, pero es que Ogaes, ponerosla otra vez, o sea, darle una escuchadita más, porque yo creo que no la habéis escuchado lo suficiente. Es un temazo. Alemania con Mostena queda en el puesto 14. Grecia con Barbs y Sirens queda en un puesto 15. Si hubiesen elegido a Evangelia,
yo creo que habrían quedado mejor. Sigo sin entender esta opción de OGAE Grecia. Serbia con Harem Girls y Aladdin quedan en un puesto 16. También creo que se obsesionaron con elegir al grupo de drag queens y tenían otras opciones que eran más chulas. San Marino con Rest of the World quedan en un puesto 17. Y Estonia con Anne, Marlene y Kulm un puesto 18. Lo que acaba evidenciando una vez más es que la electrónica no es algo que gusta en Eurovisión, porque es que yo tampoco entiendo esta posición, porque me parece uno de los temazos también del año, así que me parece otro delito. Lituania con Lion, Checa y Drove queda en un puesto 19 con 10 puntitos. Joder, Lituania, si es que habéis escogido una cosa muy especialita, muy especialita. Lusac por Luxemburgo queda en un puesto 20. Hombre, a ver, es que al final alguien tiene que quedar atrás, pero quizás yo creo que la han castigado demasiado. Eslovenia con Julie Jones y New Religion en el 21. Armenia con Simon y Aipa Paraibay en un puesto 22. Yo creía que iba a llamar un poquito más la atención, tampoco mucho más, pero no como para quedar en 24. Letonia con Emilia y Heartbeat quedan en un puesto 23. Y Irlanda e Islandia quedan en un puesto 24 con 0 puntitos. Islandia eligiendo a Stevie Jack con Set Me Free. 0 puntitos. ¿Por qué? Porque os habéis obcecado en que no queríais escoger a Virgo. Pues ahí tenéis vuestro cerito. Ahí lo tenéis. Con respecto a las votaciones, podemos ver los votos del OGA España. Los votos de OGA España fueron los 12 para Suecia, los 10 para Italia, para Georgia, la cura per me, los 8 fueron para Albania y Elvana Giata, por favor, tengo el día hoy de trabalenguas. El 7 fue para Josh y Tristeza, los 6 fueron para Finlandia y Goldilocks. El 5 fue para Malta y Christy Spiteri. El 4 fue para Bélgica y Mentisa con Desolé. 3 para Dinamarca con Adele de Second. 2 para Noruega con Natalin. Y un puntito para Alemania y Moskena. ¿Qué más? Nada, bueno, pues para que veáis, el favorito Suecia ganó con mucha diferencia. Quienes no, todo el mundo le dio votos. Suecia no se puede dar votos a sí mismo. En general todos le han dado, todos, pues no. Hungría de los pocos que no le ha dado los votos, a ver si no sé si es el único. Pues el único GAE que no le ha dado puntos al ganador ha sido Hungría. Todos en general le han dado, tiene bastantes 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12. Italia tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Y Finlandia con Goldilocks, pues 1, 2, 3, 4, 5, 12. Entonces, bueno, claramente Suecia ha sido la favorita. Si repasamos los votos que hemos recibido de España, Lituania no nos ha dado, nosotros no podíamos darnos, Croacia nos ha dado 6 puntitos, Suecia nos da 2, Finlandia nos da 1 puntito, Albania 7, Noruega no nos da puntos, Ucrania 3, Armenia 0, Dinamarca 0, Polonia nos da 6 puntos, Estonia 0, Malta nos da 10 puntazos, Portugal nos da 10 puntazos, los 12 se los dio a Italia, Islandia nos da 7 puntos, Alemania nos da 7, Eslovenia 0, Serbia 6, Bélgica nos da otros 10 puntazos, Rest of the World nos da 6, Luxemburgo 0, Letonia 0, Irlanda nos da 7, Italia, alucina, OGA Italia nos da los 12. En Eurovisión no nos votan ni pagándoles. Bueno, creo que sí que nos votaron en Conzorra, ¿no? ¿No fue? Pero aquí nos han dado los 12. Andorra tampoco nos da los 12, nos da 10. Los 12 se los ha dado también a Italia con Georgia y la cura per me. Macedonia del Norte nos da 10.
Chipre nos da 10, Suiza nos da 3 puntitos, Hungría nos da 6. Lo de Hungría que le dé 0 a Suecia y a nosotros 6 y a Polonia 12 es rebeldía, eso no tiene otro nombre, eso es rebeldía. Austria nos da 0, Israel nos da 3, lo cual me ha sorprendido también un poco, porque hombre, no tenemos buena fama en España ahora mismo en Israel. Bulgaria nos da 0, Reino Unido 7, Turquía 8, Australia nos da 6, Países Bajos nos da 6, Chequia nos da 7 y Francia nos da 7 puntos. En total, 183 puntos, una sexta posición. Bueno, pues esto es el OGAE Second Chance. Al final, Suecia se lleva otra victoria, así que el club OGAE Suecia celebrará el año que viene el Second Chance. Nada, me parece lo más chulo de la temporada eurovisiva, las preselecciones, conocer todas las canciones que se presentan, ver cómo nuestras favoritas al final no acaban yendo a Eurovisión, pero lo mejor es eso, es tener esa lista de canciones que se quedan en nuestras playlists, que acaban siendo de mis favoritas del año, aunque no acaben en Eurovisión. Y cosas como el OGAE Second Chance pues ayuda justamente a conocer esas canciones que quizás se te han quedado en el tintero si no has podido ver las preselecciones. Nada, me dejas aquí abajo en comentarios qué te ha parecido los resultados, si estás de acuerdo con la victoria de Suecia, si crees como yo que tendría que haber ganado Finlandia, si crees que con J. Cabello efectivamente nuestra segunda opción era realmente una mejor opción. Lo dejas todo aquí, le das a like, te suscribes y le das a la campanita para que te avise de los próximos vídeos, porque cuando veas esto ya estaremos inmersos en todo lo relacionado con el Benidorm Fest. Así que no te pierdas ningún vídeo, que se viene una temporada muy interesante. Te doy un beso muy fuerte y te veo en el próximo vídeo.